buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan, que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy vamos a hablar sobre reflexiones para la riqueza, reflexiones que os van a ayudar seguramente a mejorar vuestras finanzas y aumentar vuestra riqueza. Y esto es muy importante porque muchas veces se da por hecho ciertas frases o ciertas verdades que nos han inculcado desde pequeños, que más que atraer riqueza nos ayudan a alejarla. Por esa razón, hoy aquí en La Campana vamos a ver 5 reflexiones que nos van a ayudar mucho a atraer riqueza. La primera de ellas es convertir nuestra pasión en nuestra fuente de ingresos. ¿Cuántas veces nos han dicho: estudia algo seguro o búscate un trabajo estable para tener ingresos? Pero aquí caemos muchas veces en el error de que realmente el ingreso o el principal ingreso que cada uno de nosotros puede obtener, o una gran fuente de ingresos, va a ser aquel en el que desarrollemos nuestra actividad vocacional. Es decir, ¿cuál sería aquella actividad que haríamos independientemente de que nos pagaran o no dinero? ¿Cuál sería aquella actividad que nos apasiona hacer? Y en base a eso, intentar monetizar ese talento. Esto es una clave fundamental porque existe mucha sociedad, mucho el error de estudio algo porque más o menos creo que me puede dar dinero y busco a alguien que le va bien en ese trabajo y yo me meto, intento enfocarme o adaptarme de forma errónea en ese puesto de trabajo, en esa actividad, aunque igual ni me apasiona, ni se me da bien, ni me interese. Lógicamente, cuando haces algo que no te apasiona, no te gusta, no te interesa, ¿cuáles van a ser tus resultados? Pues mediocres. ¿Cómo van a ser de alguna manera tus ingresos? Exactamente igual. Sin embargo, fijémonos en grandes deportistas. Messi, Cristiano, los conocemos porque son grandes deportistas y han conseguido una gran riqueza gracias a desarrollar muy bien su pasión. Pero imaginemos, ¿tendrían ese tipo de deportistas o grandes empresarios los mismos ingresos si desarrollaran cualquier otra actividad que no les gustara, que estuvieran en otro trabajo? Fijaros que son la misma persona, tienen la misma inteligencia, las mismas habilidades, pero ¿qué ocurre? Cuando enfocas tu inteligencia, tus habilidades en algo que no te apasiona, puede que esas habilidades, esa ventaja competitiva que tengas, no la logres desarrollar y te acaben pagando precisamente por lo que acabas de ofrecer. Si no te enfocas en aquello que sabes hacer extremadamente bien, te van a pagar poco. Cuando te enfocas en alguna actividad que se te da muy bien, vas a tener una gran ventaja competitiva y por ello te van a dar bastante capital. Por tanto, como digo, no es cuestión de ver qué trabajo se paga bien y en base a eso me adapte, sino cuál es aquel trabajo que te gustaría realizar, ponte a hacerlo y sobre ello, como te va a apasionar, te vas a enfocar en intentar ser el mejor profesional en esa actividad y seguramente con eso aumente posteriormente tu riqueza, porque seas líder en ese desempeño. Esa es una de las primeras reflexiones para la riqueza que hay que tener. Hay que convertir nuestra pasión en la principal fuente de ingresos. Y digo principal fuente de ingresos porque eso no quiere decir que no podamos desarrollar otras que puede ser que no se nos den tan bien, o por lo que digamos no sea nuestra principal pasión, pero nos entretengan y puedan ser una fuente secundaria de ingresos. Pero el principal ingreso siempre tiene que venir de tu principal actividad. En mi caso, por poner un ejemplo y ser coherente con lo que digo, mi pasión es la inversión. Y por esa razón, también mi principal fuente de ingresos, mi principal actividad, viene precisamente de la inversión, de invertir mi propio capital, de dirigir un fondo de inversión, exactamente todo enfocado a aquello que me apasiona, aquello que hacía en mis inicios, cuando ni siquiera era rentable en bolsa, pero me apasionaba aquello. Y lógicamente, si haces algo, aunque no ganes en un primer momento dinero y te sigue gustando, ya cuando consigas resultados al cabo del tiempo, pues lógicamente eso te va a apasionar doblemente. La segunda reflexión para la riqueza es que las mayorías siempre piensan, pero no actúan. Y esto es la clave fundamental. ¿Cuántas veces, hablando con los amigos, tomando un café, y ahora que muchas veces podemos estar en periodos festivales o en fin de año o en Navidades o luego llega Semana Santa, da igual. ¿Cuántas veces hemos hablado, compañeros, y te vienen a decir siempre lo mismo? Bueno, Alberto tuvo una idea que si la llevara a cabo, esto es millonario. Sí,
siempre digo, ideas tenemos todos, pero ideas que se han materializado y que se ponen en hechos palpables y reales, solo las minorías. Por esa razón quiero decir que mucha gente considera que el tener una idea ya lo puede hacer millonario. Y vuelvo a decir, ideas lo puede tener todo el mundo, pero de una idea a un hecho hay un trecho. Y eso es la clave fundamental. No es tener una idea de genialidad lo que te va a dar dinero. Es que a lo mejor realmente el que pone un pie en el trabajo de esa idea, en desarrollarla, va a ganar dinero. Y puede que esa idea no sea una genialidad, como puede tener otra persona. Simplemente que una persona tiene una idea normal, pero le ha puesto un 99% de trabajo a esa idea y la ha materializado en dinero. Con esto quiero decir que tengáis una idea de genialidad o no, que puede ser lo más habitual. La mayor parte de la gente, el 99,9%, no somos genios, somos perfil normal. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese perfil normal hay personas que pueden obtener un 99% más ingresos que otra persona. Y creerme, no es una cuestión de inteligencia, es cuestión de disciplina y pasar a la acción. De entre tener una idea y llevarla a cabo, es esta parte, llevar a cabo eso, desde el momento uno, desde que tienes esa idea, ponerte a las 24 horas a llevar esa idea a cabo, lo que te va a incrementar esa riqueza. Y eso es lo que marca la diferencia entre las mayorías y las minorías. Otra clave fundamental, y la tercera, es gastar menos de lo que ingresamos. Esto puede parecer algo obvio, pero fijémonos que es tan obvio que no lo hace la mayoría. Se dice que el rico promedio tiene o vive por debajo de sus posibilidades, es decir, gasta mucho menos de lo que ingresa. Lo curioso es que en España el 90% de la población vive por encima de sus posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que su nivel de gastos está por encima de sus ingresos. Y esto podemos decir, Alberto, esto no es correcto porque yo gano X y me intento ajustar. Sí, pero luego analizamos cuánto tenemos de deuda. Y la deuda incluye todo: hipoteca, letra del coche, gasto de tarjetas de crédito, pago de un televisor a plazos, cualquier cosa que no se pague en efectivo y se demore. Realmente lo que estamos haciendo es estar gastando más de lo que ingresamos. Y aquí lo curioso de esto es que la mayor parte de este tipo de patrón, que no es correcto, ese gasto no es o no está enfocado en comprar activos, no está enfocado en comprar algo que nos pueda generar ingresos. Normalmente suele estar enfocado en comprar objetos que pueden darnos algún tipo de entretenimiento, ocio, pero no dan ningún tipo de ingreso. Es más, suelen dar normalmente ese gasto más gasto. Por tanto, suele ser algo que retiene más en la pobreza que la riqueza, y por eso debemos de ser muy conscientes de que para aumentar los gastos, indistintamente del nivel de que cada uno tenga, antes debemos de incrementar siempre los ingresos. Esto es una regla que llevo aplicando en mi vida desde que tenía 22 años, y quiero decir con esto que esa regla del 2 a 1, del 3 a 1, quiere decir que para que uno pueda aumentar 1.000 euros más los gastos al mes, debe de incrementar mínimo 3.000 euros los ingresos. Porque ya sabéis que aproximadamente el 30-40% de ese incremento de ingresos no va a ser para nosotros, no va a ser para el que compremos cualquier tipo de capricho, sino que va a ser para Hacienda, y la otra parte para lo que compremos. Por tanto, como digo, para incrementar los gastos, pensar que por cada 1.000 euros que queramos incrementar el gasto de nuestra vida, en lo que queramos, recordemos esa regla que antes debemos ser disciplinados en saber y tener la disciplina en incrementar 3 veces más el ingreso. Y con eso tendremos un crecimiento exponencial, nunca antes. Otra parte importante, y es que la riqueza, y esto creo que es una de las claves que vamos a dar en este bloque, la riqueza es el número de meses que puedes mantener tu nivel de vida. Fijémonos bien cuánto nos han dicho que esta persona tiene más, es rica o tiene más ganancias, millonaria, por el número de ingresos que tiene. Y esto es algo absurdo. El relacionar riqueza por número de ingresos, por la cantidad de ingreso mensual, es una forma, digamos, muy simple, de parvulario o de ignorancia financiera de lo que es realmente reconocer la riqueza.
Porque ¿de qué vale que una persona pueda tener, imaginemos, unos ingresos de 50.000 euros al mes, cuando tiene unos gastos de 50.000 euros al mes o de 55.000, está con deudas? Sabemos que esa persona, en cuanto deja de ingresar, está en la quiebra. ¿Cuántos futbolistas, jugadores de baloncesto profesional, empresarios, tienen unos ingresos, boxeadores, actores de Hollywood, que tienen unos ingresos muy altos, y hablamos ya de millones, pero unos ingresos también, o unos gastos muy altos, y cuando dejaron su actividad principal, bajaron sus ingresos, pero sus gastos se tienden a mantener por deudas, y automáticamente, años después de dejar su actividad principal, cuando después de llevar una vida de millonario, estaban en la quiebra. Claro, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no hay riqueza ahí. La riqueza justamente es cuando dejas de ingresar dinero, cuántos meses de tu vida puedes mantener tu nivel de vida. Y aquí hay dos partes. Una puede ser, oye, pues mira, si tengo una actividad principal y dejo de desarrollarla, no me entra dinero en mi cuenta. Pero como he vivido por debajo de mis posibilidades, ingresos, gasto, imaginemos, pues tengo X años que puedo mantener mi nivel de vida, ¿vale? Eso realmente es la riqueza de una persona. ¿Cuántos meses puedes mantener tu nivel de vida actual si hoy en día te quitan tus ingresos? Pero luego hay otra parte. Si a lo largo del desarrollo de tus ingresos vas adquiriendo acciones, vas invirtiendo en fondos de inversión, lo que sea, y esos activos que has comprado te van dando ingresos al mes, puede ser que digas, mira, yo ahora mismo, si dejo de ingresar o dejo de trabajar activamente, tengo X meses, pero los activos que he comprado me siguen incrementando o me siguen dando ingresos en mi cuenta bancaria, lo cual hace que tenga un ciclo infinito de meses, porque cada mes que gasto X, en mi cuenta entra un poco más de lo que me cuesta vivir. De tal manera que uno es cuando se dice que ha alcanzado la libertad financiera. ¿Por qué? Porque realmente tiene una estructura financiera que le da más ingresos simplemente de lo que le cuesta vivir. De esta manera esa persona pues automáticamente puede retirarse y va a tener unos ingresos y una solvencia durante toda su vida. Por tanto, esta es una de las claves fundamentales. Y otra parte importante es entender que el dinero se crea en la mente. Yo cuando entendí esto, hace ya más de 20 años, me cambió la vida. Porque yo entendía, cuando no tenía un conocimiento de educación financiera, y por eso me inculqué en este programa en transmitirlo a nivel de España, es que creía que para hacer dinero hace falta pues, partir de mucho dinero. Entonces, si en ese momento uno no tenía mucho dinero, pues nuestra mente nos dice, como no tengo mucho dinero y creo que para hacer dinero y hace falta mucho dinero, dejo de pensar y no puedo hacer dinero. Eso es lo que piensa la mayor parte de la población. Lo curioso cuando te das cuenta que el dinero se crea en la mente y no hace falta tener dinero para ello, empiezas a entender que una mente que no está preparada desde el punto de vista de educación financiera, le puede pasar una oportunidad por delante y no la ve, porque no ha adaptado su mente a ver esa oportunidad. Cuando vemos una noticia que hay un incremento en el precio del petróleo en Oriente, podemos ver que es una simple noticia en televisión, pero para una persona que conoce el mundo de las inversiones sabe que puede especular y ganar dinero con la subida del precio del petróleo. Cuando vemos que hay una bajada en el precio del trigo, para mucha gente puede decir, bueno, yo no soy agricultor, a mí eso ni me va ni me viene. Pero para otras personas que pueden entender cómo sacar dinero cuando baja el precio de un alimento, también podemos generar dinero. Por esa razón, sabéis, recientemente he sacado al mercado mi curso online de trading de opciones profesional para todos, sobre opciones vanilla, y que consiste realmente en recoger mis 20 años de experiencia para que todo el mundo sepa y aplique las estrategias que yo he aplicado a la hora de ganar dinero en bolsa en cualquier tipo de mercados financieros, y que son esas estrategias que he aplicado no solo a mí durante mis 20 años de experiencia en bolsa, sino al fondo de inversión que asesoro, que en el 2024 lo logré situar en el número 1 mundial en renta variable internacional, que es un ejemplo de que todas esas estrategias que se enseñan y se transmiten en ese curso son efectivas. Y esto lo que quiero decir es que las personas que se forman de alguna manera en trading y que entienden, en este ejemplo, en el curso, de cómo se genera dinero, cuando ven esa oportunidad ya saben detectarla porque su mente se ha adaptado a ganar dinero
con ello. Por eso, como os digo, si preparas tu mente con el trading, prepararás tu bolsillo para ganar dinero. Con esto terminamos este bloque de la campana y nos vamos ahora a una entrevista muy interesante sobre toda la actualidad que está ocurriendo en el 2025 sobre España, Europa y el mundo en la actualidad, tanto económica como geopolítica. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en La Campana y vamos a hacer una entrevista con un análisis macro, un análisis económico, una cercanía también al mundo de los mercados financieros y hoy lo hacemos con Pedro Sánchez. Muy buenas, Pedro. Buenas, Alberto. Bueno, como director aquí en España de AvaTrade, gran conocedor realmente del mundo de los mercados, el mundo de las inversiones. Aún así, me gustaría, como siempre pido a todos mis invitados, que se presenten. En un minuto o dos, ¿quién es Pedro Sánchez? Fenómeno. Pues yo soy ahora mismo director de AvaTrade aquí en España. Previamente estuve en otro broker, en la competencia, básicamente, donde empecé, bueno, pues desde lo más abajo, realmente, pues haciendo clientes, llamando, conociendo un poco el mercado y demás. Y fui ascendiendo, estuve durante 10 años trabajando allí, hasta que llegué a ser, bueno, pues el country manager de aquel broker aquí también en España, ¿no? Yo desde muy jovencito tenía claro que me quería dedicar a esto, ¿no? Antes incluso de entrar en la universidad ya tenía claro que me gustaba el mundo de las finanzas, me gustaba el mundo de la bolsa, me gustaba entender cómo se movía y por qué el dinero, ¿no? Y bueno, cuando llegué a la universidad pues estudié economía y después de la universidad me especialicé en el tema de mercado de capitales. Entonces fui al IEB, una casa reconocida aquí en España, estudié el máster de Bolsa y Mercados Financieros y luego a posteriori entré en el Banco Santander, realmente en la parte de banca privada, lo que era Banif, si recuerdas, luego lo absorbió Banco Santander y demás, y luego ya empecé en el broker. Así que bueno, entre una cosa y otra llevo pues 13 años más o menos en este mundillo de todo lo que tiene que ver con inversiones, capital, flujos de capital y demás, y bueno, y eso es un poco lo que me he estado dedicando. Y sobre esto, como bien dices, más de 12 años de experiencia desde el punto de vista de mercados, ¿qué tipo de perfil realmente podemos considerar ahora mismo que tienden a estar en los brokers? Es decir, ¿más perfil inversor, más perfil trader? ¿Cuál es el perfil habitual ahora mismo? Vale, los brokers, básicamente los brokers de derivados, futuros, opciones, vale, lo que encontramos yo creo es más especulador. ¿Vale? Ese perfil de más inversión a corto plazo. No es el clásico buy and hold de compro y me quedo durante 1 año, 2 años o algo así, no es el clásico perfil de Warren Buffett, digamos así, sino son las personas que realmente lo que quieren es sacar un rédito a su dinero de una manera rápida, ¿no? Es decir, entro en una inversión y me quedo 1 día, 2 días, 1 semana, una cosa así, ¿no? Utilizo, pues eso, una estrategia con opciones, a lo mejor me voy 3 semanas, una estrategia con futuros me voy 1 semana, pero no más allá de eso. No es el perfil de compro y me quedo a muy largo plazo. Y a nivel de, podemos, por ejemplo, ver que los últimos, a raíz de la pandemia, proliferó mucho más el perfil más joven en el tema de las criptomonedas. Si vemos prácticamente la última década, ha bajado la edad media del inversor. Antes se ha acostumbrado muchas veces pues, al señor más padre de familia, 50, 60 años, que después de tener un ahorro empezaba a invertir. Y ahora vemos igual que hay un perfil, de alguna manera, más de gente joven. ¿Habéis notado también en el broker ese cambio? Claro, por supuesto. Es un poco lo que tú decías. Hace 10 años el inversor era, bueno, pues esa persona más mayor que ya tenía una cantidad de ahorros, que le sobraba una cantidad de dinero que tenía ahí y que lo que quería era rentabilizarlo, ¿no? Y bueno, buscaban pues acciones al contado, que es el perfil inversor aquí en España, ¿no? Acciones a largo plazo y tal, y sin tener mucha cultura financiera realmente. Un poco movidos por el he leído, me han dicho, me ha aconsejado el del banco, ¿no? Pero es verdad que a lo largo de estos años lo que hemos visto también con la democratización de la inversión, es decir, con los brokers online como nosotros, como AvaTrade o otros tantos que hay en España, donde tú puedes utilizar el apalancamiento, ya no necesitas ese monto tan grande de capital y además puedes acceder a muchos mercados diferentes, ya no solo te quedas en las acciones al contado. Con un broker de derivados tú puedes invertir en oro, puedes invertir en petróleo, puedes invertir en índices, puedes invertir en diferentes activos, ¿no? También hemos visto que la formación ha ayudado muchísimo a que un perfil más joven, que tiene pues eso, un capital que no necesita tantísimo, entre dentro de un broker y empiece eso a especular. Ya no me compro las telefónicas, Iberdrolas y Repsoles y las dejo ahí a vencimiento, ¿no? Hasta Dios sabe cuándo. No, ahora ya
es más joven el perfil, más tú, yo, más joven que nosotros incluso, después con las cripto, como bien has dicho, donde invertimos en productos apalancados, nos beneficiamos del apalancamiento que nos ofrece el broker y metemos dinero en diferentes activos. Estamos un poco más en el mundo, ¿no? Sí, más global, más diversificación de mercados, podemos decir. Eso es. Antes es verdad que se podía ver como más, digamos, bloque acciones, y luego con el tiempo pues fue abriendo, oye, pues mercado Forex, mercado de índices, materias primas, en ese aspecto. Dentro del broker AvaTrade, comentabas el tema de los derivados, que realmente son pues fundamentalmente futuros y opciones. Quería que nos hicieras un poco una diferencia, es decir, para que la gente entienda, pues, yo siempre digo que es como un coche y una moto, los dos te llevan por la misma carretera, pero cada uno tiene sus particularidades. Sí, claro. A ver, al final, el futuro, ¿qué es? El futuro es que yo hago un acuerdo hoy contigo donde me comprometo a comprarte algo o venderte algo a un precio estipulado en un momento del tiempo estipulado. Y yo tengo un contrato. Cuando llegue ese momento, tú y yo vamos a hacer la transacción. Entonces, al final, ¿qué son? Estrategias direccionales. Es decir, creo que va a subir, creo que va a bajar el activo. Me da igual, oro, petróleo, índices, forex, lo que sea, solo hay dos direcciones, o arriba o abajo. Solo tenemos dos direcciones. ¿Qué es una opción? La opción me da el derecho a comprar o vender un activo en un momento del tiempo determinado y un precio determinado. Tú me vas a vender el derecho. Cuando llegue el momento que tú y yo hemos estipulado, yo decidiré si te lo quiero comprar o no, porque tengo el derecho. Entonces, dependerá de cómo esté el mercado, ejerceré mi opción o no la ejerceré, ya lo que más me interese. Entonces, esa es una gran diferencia. Luego, aparte, las estrategias con opciones son muchísimo más versátiles, ¿vale? Podemos hacer diferentes cosas. ¿Podemos tomar posiciones direccionales? Sí. Puedo comprar o vender el activo, sí. Pero también puedo hacer estrategias donde me beneficie la volatilidad. Oye, pues si se me sale del rango, gano dinero. O si se me queda dentro del rango, gano dinero. Entonces, ya no necesito saber qué dirección va a tomar el mercado. Solo quiero saber si el activo va a ser muy volátil en un momento del tiempo o va a ser poco volátil. Claro, que ya cambia radicalmente, ya no es tan direccional, y que incluso, por ejemplo, si viene un año 2025, que te preguntaré ahora tu opinión, pero si viene un año 2025 complejo, complejo quiere decir pues grandes subidas, grandes bajadas, incertidumbre de subida y bajado, decimos, a lo mejor igual es más rentable o más fácil hacer trade igual con opciones que en un momento puntual y pasarlo a futuros. Correcto. Al fin y al cabo, un mercado como el del año pasado, 2024, muy tendencial, bueno, pues el futuro da un buen resultado, claro. Correcto. Simplemente compro el activo y ya está, y veo cómo sube, está fenomenal. Ahora, en un año como este, que viene, como tú dices, con curvas, que viene mucho más volátil, a lo mejor es mucho más interesante hacer estrategias con opciones. A nivel del rédito que le puedo sacar o incluso el riesgo que voy a afrontar. ¿Sabes? Porque al final una opción yo estoy pagando una prima, por ejemplo, sí, es como, si quiero comprar la opción. Por ejemplo, de reservar una mesa. Exacto. Si tuviéramos que pagar, oye, pago 5 euros o 10, reservo una mesa de un restaurante. No quiere decir que vaya a cenar, pero me la dejo reservada. Correcto. Por un módico precio. Por un módico precio. A lo mejor luego no me interesa, o al final estoy perdiendo una pequeña cantidad de dinero. ¿Sabes? No tengo una cantidad invertida ya en el mercado. Claro, es lo que quiero que la gente entienda, de decir, es que no se compra físicamente el activo, se reserva y ya veremos de aquí a 3 meses, por ejemplo, si me interesa o no. Comprarlo. Efectivamente. Es como llegas después, si me interesa, porque voy a ganar dinero, me interesa comprarlo, y si no, he perdido la reserva. Es verdad que las opciones son más sofisticadas que un futuro, es un poquito más complicado de entender, pero porque son más versátiles también. Claro. Entonces, obviamente la formación es imprescindible a la hora de hacer opciones, pero creo que merece la pena. Totalmente. E incluso siempre comento que se pueden combinar, que no, no es una u otra. Pueden ser, de hecho, muchas veces el combinar las dos lo que da una versatilidad al... Sí, podemos tomar posiciones sintéticas, lo que tú dices, ¿sabes? Largo con uno y hacer otra estrategia con las opciones, por supuesto. Correcto. Y entonces, para este año 2025, pero te quería comentar un poco, ¿cuál es tu visión o qué se espera este año a nivel global? Es decir, se espera un año, ya no digo puntualmente ningún tipo de mercado, sino siempre hablamos pues que bonanza económica, año bueno. Este 2025 en general, ¿crees que puede venir con curvas, que puede haber una especie de frenazo económico, veníamos un poco de bonanza económica? Yo siempre pongo, pues, año de la pandemia. Se sale de la pandemia imprimiendo mucho dinero. A raíz de ahí tuvimos el problema de la inflación. Las bolsas, lógicamente, con mucha masa monetaria, se van para arriba hasta cierto punto. Y ese 2025 hay economistas que dicen que es un año que puede venir recesión, otros que puede haber un frenazo, otros que, pues bueno, puede quedarse lateral. ¿Cuál es tu visión de este año? Volatilidad. O sea, este año va a venir con volatilidad. Tanto como recesión, como un año de recesión, bueno, lo iremos viendo. A ver, sí, recesión claro, también es una palabra complicada, ¿no? Sí. Que se va a frenar de donde venimos en comparación con el año 2024, sí, sin duda. El crecimiento de las economías no va a ser el mismo, va a ser mucho más cortito. Estamos viendo como Estados Unidos, que el año pasado tiró súper bien, este año de momento ya lo tenemos con mucha volatilidad. Sí, se notó el primer trimestre. Están perdiendo los índices, vemos que el eurodólar, por ejemplo, es decir,
todos los dólares que están saliendo de renta variable americana que se están yendo a renta variable europea lo hemos reflejado en euro-dólar, ¿no? Como se está apreciando el euro con respecto al dólar. No estando la economía europea mejor que la americana, ni de lejos. Las variables macroeuropeas no están funcionando bien y tenemos el motor de Europa, que es Alemania, realmente calado. Alemania está en recesión. Sí, Alemania lleva más de 3 trimestres. Eso sí que es técnicamente correcto, recesión. Exactamente, está en recesión. La industria automovilística alemana no carbura. Tenemos el problema de los coches eléctricos. Es decir, Alemania no está funcionando. De ahí las elecciones, cambio de gobierno y veremos a ver qué pasa. ¿Crees que se puede contagiar? Es decir, esa recesión de Alemania a otros países estilo Francia, Sí, estilo Italia. Claro, por supuesto. Francia tampoco funciona. España no funciona tampoco. ¿Vale? Aunque las variables, aunque no estemos técnicamente en recesión ni en España ni en Francia, no están funcionando tampoco. Exacto. Y luego es la dicotomía y es la curiosidad. Si ves la economía financiera, es decir, las bolsas española, francesa o alemana funcionan. Están en máximos. Pero las economías no. Eso es insostenible. Sí, exacto. Es insostenible. De hecho, si yo siempre digo que ahora un estudiante de economía le dicen, dime dónde verías la bolsa alemana, con una recesión alemana, bajando lo que sea, y dirían, oye, pues estará en mínimos. Y cuando dicen, no, es que está en máximo histórico, el DAX, Sí. y en cambio su propio país está en recesión, es como que hay algo que no concuerda, Sí, que total. luego a corto plazo siempre digo, el mercado tiene razón en el corto y no podemos llevarlo en cuenta, pero en el medio la media tiende a un poquito estandarizar situación económica. Y las bolsas, sí creo que ese diferencial entre economía y mercados es en que igual 2025 puede ajustarlo. Claro, obvio. A ver, si el PIB alemán no está funcionando, Claro. el ahorro alemán va a caer. Si el ahorro alemán cae, lógicamente la renta variable tiene que caer. Es verdad que ahora se está manteniendo por lo que hemos dicho. Los flujos que han salido de Estados Unidos, ¿vale?, se han ido a Europa. Sí, que puede un poco artificialmente... Correcto. Lo vemos en el eurodólar, por ejemplo. Se están vendiendo dólares y se están comprando euros a cambio. Y además la bolsa francesa, la española, la alemana están subiendo. Pero en el momento en que se estabilice la parte americana y que Trump deje de... Sí, se de dar tranquilice, flujo. o ya el mercado no le haga caso, da lo mismo, ¿sabes? Vamos a ver cómo los flujos de Europa se van a ir otra vez a Estados Unidos y vamos a ver cómo realmente Europa va a sufrir ahí. Entonces, yo veo un año complicado. Ahora mismo está sufriendo Estados Unidos, creo que Europa va a sufrir más adelante, y luego tenemos las guerras comerciales, las guerras realmente en Oriente Medio. Yo veo un año muy, muy complicado. Además, justo hablar de esos flujos de dinero, y sin duda para hablar de flujos de dinero tenemos que comentar tipos de interés. Es decir, que realmente es verdad que estamos ante bajadas de tipos de interés, tanto por parte del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal Americana. Pero se está viendo, y se vio en el 2024, y en 2025, volvemos otra vez el primer trimestre a verlo, que hay dos ritmos de velocidad. Es decir, el Banco Central Europeo como que va, digamos, más rápido bajando, la Reserva Federal ya está en una pausa de, bueno, vamos a ver si en 2025 bajamos una o dos veces los tipos, pero mucho más lento. ¿Crees que esto va a continuar así o los americanos, es decir, van a acelerar las bajadas? No, sin duda, se va a quedar así. O sea, ten en cuenta que los ritmos vienen por el hecho de que Europa controló la inflación y la llevó al 2%, o cerca del 2% antes que Estados Unidos. ¿Por qué? Coño, porque las economías no carburan. Claro. Entonces, al no carburar, el dinero se mueve mucho más lento y no se genera inflación. Entonces, es verdad que el Banco Central Europeo se puede permitir el lujo de seguir bajando tipos. Además, yo creo que ya tiene un poco la mente puesta en lo que se viene. Es decir, vale, la economía financiera está funcionando, la economía real no funciona. Los datos de paro van a subir, tenemos a Alemania en recesión técnica, necesito enchufar dinero para que la economía vuelva a tener vida. En cambio, en Estados Unidos es todo lo contrario. El año pasado funcionó muy bien, las variables macro de Estados Unidos están medianamente controladas. Es verdad que la inflación está ahí un poquito... Sí, pero al aguantar la economía... Entre ese 2-3, pero ahora mismo Jerome Powell no tiene necesidad ninguna de hacer ningún movimiento, solo tiene que esperar. Tenemos los nubarrones de Trump, ¿no?, con los aranceles, que todavía no ha puesto ninguno, Claro. llevamos ya meses, pero todavía no ha puesto ninguno, es decir, no han afectado a la economía y de momento las variables macro en Estados Unidos funcionan. Es verdad que la inflación está un poquito más alta de lo que le gustaría, pero no sobrepasa el nivel del 3, que es el nuevo nivel estándar en Sí, que Estados lo han Unidos. subido ese Exacto. 2 estándar al 3. Sí, ya para la han dar pasado, holgura. ya la han pasado y la han dejado en el 3. Y todavía no lo sobrepasa, entonces ahora Jerome Powell lo único que tiene que hacer es sentarse y mirar. Y lo tiene controlado. Entonces, ¿va a seguir bajando tipos la Reserva Federal? No, ni probablemente subiéndolos. Simplemente, bueno, vamos a ver qué pasa y en función de lo que haga la inflación, pues tomará una decisión u otra. En cambio, Europa está en otra cosa, Sí. está en otra batalla completamente diferente. Europa, como bien decías, la inflación obviamente está más baja, pero también porque la economía no tira, Claro. que todo va ligado. Es decir, mete un país en una recesión y no te vas a preocupar prácticamente por la inflación porque se va a venir prácticamente todo abajo. Correcto. Entonces, mientras eso siga así, es verdad que Europa, digamos, a nivel, desde el punto de vista de hipotecas, pues va a ser una noticia favorable Claro. en ese aspecto. Ahora bien, claro, si bajan los tipos de interés en Europa, los de Estados Unidos más o menos se mantiene.
¿Cómo vemos el tema euro-dólar? Porque es verdad que hay muchos inversores que depende de, se hablaba de si podemos ir a la paridad del 1-1 o incluso inferior. Hemos visto que se puede ir igual otra vez al 1-10, es decir... Mientras Estados Unidos mantenga los tipos de interés más altos, nosotros los ahorradores tenemos, o sea, es más atractivo invertir en dólares que invertir en euros. Correcto. Es verdad que ahora mismo lo que hablamos está desbalanceado, el tema de los dólares que han salido de renta variable para venirse a Europa, pero eso, efectivamente, mejor a corto plazo va a seguir así, pero a medio y largo plazo va a tener que ser de otra manera. Mientras Estados Unidos mantenga los tipos en el 4 y Europa los mantenga en el 2, digamos, o por debajo del 2, yo como ahorrador no tengo ningún incentivo a quedarme en Europa. Me voy a Estados Unidos, que me paga muchísimo más por mi dinero, ¿no? Obviamente compraré dólares, por lo tanto el dólar se fortalecerá con respecto al euro y muy probablemente contra cualquier otra variable. Me da igual la de Reino Unido, me da igual Japón, me da igual Suiza, ¿no? Que, por ejemplo, caso curioso, ahora estamos viendo como los flujos que salen del dólar no solo se están yendo al euro, se están yendo al yen japonés, ¿vale? A pesar de la economía que tiene, y al suizo. Es decir, ahora mismo lo que el mercado ve es mucha volatilidad y ve mucha incertidumbre. Tenemos el euro máximos, tenemos el yen fortaleciéndose contra el dólar, tenemos el suizo fortaleciéndose contra el dólar. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el mercado no está tranquilo. No, está buscando activo refugio, ya sea materias primas o divisas. Correcto. Se han ido a Europa porque estaba muchísimo más retrasado que Estados Unidos, es decir, Europa no fue tan bien el año pasado como lo ha ido Estados Unidos, entonces se ha quedado atrás. Bien, metemos un poco de dinero ahí, pero estamos buscando refugiarnos. El mercado algo palpa, algo palpa. Y a nivel, desde Avatrade, por ejemplo, un inversor que quiera aprovechar cualquier tipo de oportunidad, porque al fin y al cabo una oportunidad, siempre digo, es un movimiento, o alcista o bajista. ¿Puede aprovechar todo este 2025, ya sea con futuros, ya sea con opciones? Claro, un poco lo que hablábamos antes. Si yo tengo una visión clara, direccional de lo que va a hacer, me da igual el euro-dólar, que el petróleo, que el oro, por ejemplo. El oro, a ver, está muy direccional, el oro sube y sube y sube. Bueno, pues yo puedo coger un futuro, por ejemplo, y comprar oro. Y estar invertido en oro y sacándole un rédito al oro. Ahora, índices americanos, por ejemplo. Lo mío son los índices americanos, pues están muy volátiles. O sea, igual te baja un día un 3, que te sube un día un 2 y pico. ¿Qué hago? Pues utilizo una estrategia con opciones, por ejemplo. Y me cubro, o aprovecho, mejor dicho, esa volatilidad o ese rango de volatilidad que me dan los índices. Cualquiera de los productos que nosotros ofrecemos, tanto futuros como opciones, según tu visión del mercado, puedes plasmarlo y puedes sacarle un rédito. Lo que tú dices, a cualquier movimiento alcista. Sí, incluso, por ejemplo, el oro, que la gente entiende que decir, no es necesario tener un lingote de oro para beneficiarnos de con un producto derivado. Oye, el oro sube, el oro baja o el yen. El hecho de usar futuros o usar opciones, uno con poco capital puede usar mucho y beneficiarse de ese movimiento. Y otra de las claves de este 2025 es sin duda Donald Trump y, como comentamos, bueno, pues sus políticas arancelarias que va a iniciar en diferentes aspectos. Las políticas arancelarias, claro, presionan de alguna manera a la inflación, aunque luego a nivel práctico es verdad que se comentan que no es tanto en lo que a corto plazo hablan muchos periodistas, que iba a ser una salvajada en ese aspecto. Pero ¿crees que el Trump muchas veces es como que dice un arancel, o aplica un arancel brutal y a los 2 días está poniendo la mitad? ¿Crees que es más una herramienta muchas veces, más que económica, de negociación, de yo quiero llegar a este caso B con Canadá? Como no vas a llegar, primero te amenazo con un arancel y si tú pasas por el aro a lo que yo quiero, el arancel lo quito. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que va a acabar poniendo aranceles, ¿vale? Pero no de lejos el 25%, ni a todas las áreas, ni de todas las maneras. Sí, el 200, como hablas, decían. Bueno, 200, no, por supuesto que no, por supuesto que no. A ver, eso sería inviable. Si tú le pones un 200% o un 25%, me da igual, a un área económica como Europa, como China, como Canadá, como México, te lo van a devolver. Claro. Y entonces lo único que estamos haciendo es poner un pelotón de fusilamiento en círculo. Venga, a ver quién es el primero que dispara. Sí, tú disparas, yo disparo. Es absurdo. No tiene ningún sentido. Y el bobo no es, y lo sabe. Pero de momento te amenazo. ¿Y te amenazo con qué? Con algo que duele, que son los aranceles. ¿Por qué? Porque si yo te pongo aranceles, vas a vender menos, lógicamente, y eso te va a hacer daño. Lo que él quiere es conseguir otras cosas detrás, ¿vale? Simplemente te entro así como mi posición de fuerza, ¿vale? De la fuerza que tengo de todo lo que tú vendes dentro de mi área económica. A partir de ahí conseguirá o negociará lo que él entienda y obviamente pondrá unos aranceles y serán porcentajes, mínimo, por debajo del 10 seguro, ¿sabes? A cualquier área. Ha hecho promesas en la campaña, no puede dejar de hacer ciertas cosas. Es decir, él ha dicho que va a recobrar toda la zona, por ejemplo, de Detroit, con la industria automovilística y tal y tal. A México le tiene que caer un arancel, está claro. Del 25, pues obviamente no. Pero bueno, va a intentar retornar la producción a esas áreas que están más deprimidas y que antaño fueron grandes, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, bueno,
son armas, está utilizándola como armas, sí se pondrán, desde luego no se van a poner del 25 ni mucho menos del 200%, porque eso ya no es ni siquiera un castigo, eso ya es una locura, ¿vale? Pero yo creo que el tipo sabe lo que hace y que va a salir beneficiado de todo esto. Mientras tanto, ¿qué va a ocurrir? Claro, la inflación no es real, no hay aranceles todavía, solo son amenazas, no se han puesto. Y una vez se pongan, la presión inflacionista va a venir por el tipo de arancel que vas a poner, es decir, si vas a utilizar un 1, un 5 o un 10% y cuánto lo vas a extender. Si lo vas a poner solo 6 meses, un año o 4 años. Lógicamente, ahí es donde vendrá realmente la presión inflacionista y es donde veremos los efectos reales de la política arancelaria de Trump. Había una teoría que comentaba que un poco, Trump sabe que si aplica aranceles, pues hay una presión al alza en la inflación. Por otro lado, la Reserva Federal quiere de alguna manera ir manteniendo o bajando tipos progresivamente. La velocidad es lo único que puede ir variando. Pero claro, al bajar tipos y al ver aranceles, la Reserva Federal mira mucho el tema de la inflación. Y luego había un tema de decir, oye, pues igual Trump puede provocar intencionadamente, digamos, una recesión a Estados Unidos, decir, oye, yo sí derrumbo un poquito los mercados, la economía, pues haciendo más despidos, sobre todo el sector público, porque sí. Bueno, y Elon Musk querían un poquito reducir un poco el gasto. ¿Crees que eso, de alguna manera, económicamente tiene sentido? Sí. Puede parecer pegarse un tiro en el pie, pero claro, si decimos, si tiene que haber una sacudida del mercado, electoralmente siempre se dice que el primer año, después de ganar elecciones, es en el que, como digo, el que puedes hacer lo que quieras, porque si tienes que volver a ganar ceros dentro de 4, ya tendrás tiempo para volver a rehacer la casa. ¿Esto cómo lo ves, esa idea? O sea, tiene sentido económico, que es lo que tú dices, y si lo piensas bien, dices, a ver, Jerome Powell ahora mismo no tiene ningún incentivo para bajar los tipos de interés, y en cambio Donald Trump le presiona, que los bajes, sí, porque hay una lucha entre ellos, exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque quiere tener un dólar débil. ¿Por qué quiere tener un dólar débil? Porque quiere exportar mucho, lógicamente. Claro. Lógicamente. Entonces, Jerome Powell de momento no se mueve, o sea, porque su mandato es diferente. Su mandato es voy a mantener la inflación y me voy a fijar en el empleo. ¿Vale? Las importaciones y exportaciones no son cosas mías. No son cosas mías, exactamente. Claro, Donald Trump quiere exportar mucho, quiere un dólar débil. Entonces dices, bueno, si genero una recesión, bueno, no es una recesión, pero si genero una situación complicada en la economía donde el paro vaya mal, por ejemplo, y la inflación pues ya no se mueve el dinero a la misma velocidad, por lo tanto baja, fuerzo a Jerome Powell, lógicamente, a bajar tipos de interés para reactivar la economía. Entonces ya estoy devaluando el dólar y estoy exportando más de lo que quiero. Tiene sentido, realmente. Totalmente, parece un poco conspiranoico o no, pero tiene sentido. Cosas peores se vieron. Pero tiene sentido económico, Y desde el punto de vista ya de, por ejemplo, de España, ¿crees que puede afectar, sobre todo España, el tema de aranceles, un poquito más, debilitar más España que Europa en general, si Trump aplica aranceles? Desde el punto de vista, pues, por ejemplo, hablaba del aceite de oliva, hablaba de ciertos productos que España tiene mucho peso en ello. Sí, claro que puede. Claro que puede. De hecho, que nos ponga aranceles a nosotros, que somos un país pequeñito, y a las exportaciones que más vendemos ahí, ¿no? Pues lo que tú dices, el aceite de oliva o ciertas cosas, joder, es complicado. Y a nosotros nos va a hacer mucho daño. Además, nuestras cuentas no son bollantes, no somos un país fuerte y fuera de la Unión Europea realmente no tenemos ninguna fuerza. Claro. Obviamente tendremos que recurrir a la Comisión Europea para que nos proteja ante esto, ¿no? Pero me da la impresión de que Europa tiene muy poco que hacer contra Trump. O sea, se ha encontrado con un tren y lo va a arrollar directamente, ¿no? Ya está diciendo, ¿no?, que la Unión Europea fue creada para hacer daño a Estados Unidos y no sé qué, no sé cuánto. O sea, ya tiene una declaración de intenciones desde vosotros no vais a ir de rositas, está claro. Y no voy a llegar a acuerdos con vosotros, voy a llegar a acuerdos con Reino Unido, que es como mi primo, eso sí, fenomenal, pero vosotros, Unión Europea, os voy a dar, ¿no? Bueno, al final es quitarte un potencial enemigo del tablero. Y nosotros aquí, como somos buenistas en Europa, y bueno, sí, como que falta una autoridad nuestras propia, películas van por otros lados, ¿no? Pues el cambio climático, la Agenda 2030, los coches eléctricos y no sé qué, y no estamos en eso, pues obviamente él va a declarar una guerra para la cual nosotros no podemos luchar. Nosotros tenemos piedras y él va a venir con metralletas. Así que yo creo que nos va a hacer daño. Pero a ver si espabilamos. Sí, tenemos que, yo creo que en ese aspecto. Si nos vale para espabilar. Y dentro de justamente esto último, Pedro, así de para ir terminando la entrevista, el tema, bueno, Donald Trump hablaba, o aplicó un Real Decreto para que no se creara desde la FED, prohibido hacer un dólar digital. Sin embargo, hemos visto recientemente en este inicio del 2025 que Christine Lagarde, al frente del BCE, tiene prisa ahora por meter el euro digital. Primero se hablaba 2027-2029 y ahora hablaba ya a finales del 2025 intentar aplicarlo.
¿A qué crees que puede deberse esta prisa ahora por instalar prácticamente el euro digital? Control. Europa es todo regulación. O sea, mientras Estados Unidos desregula, ¿vale?, y da libertad y propone libertad, en Europa hacemos todo lo contrario. Aquí regulamos y regulamos y controlamos y controlamos. O sea, aquí no somos libres para nada y lo vamos a ser menos. También es verdad que el otro día escuché una noticia donde decía que la población, el 78% de la población no estaba a favor del euro digital. Sí, como hay un... Es decir, es que lo vas a implantar a la fuerza porque la gente no lo quiere. Realmente la gente no quiere que le controles y que en qué gastas, en qué dejas de gastar, en qué lo haces, cómo y lo que es más sangrante. O sea, llegado el caso, pueden ponerte una fecha de caducidad a tu dinero. Sí, que eso es muy peligroso. Yo tengo 50 euros en mi bolsillo. Es verdad que con la inflación, ¿vale?, me va devaluando, pero tengo 50 euros en mi bolsillo. Sí, yo me lo gastar gasto cuando o no yo quiero. puedo gastar. Claro, tú me pones un euro digital y me dices que lo tengo que gastar los 50 euros en 3 meses. Si no se deteriora, se lo elimino, punto. Exactamente. O sea, perdemos libertades, ¿no? Cada vez perdemos más libertades en la Unión Europea. Todo es muy burocrático, todo cuesta un montón en la Unión Europea, todo está regulado, todo es muy complicado. Ya es verdad que ha empezado a haber voces, ¿no?, dentro del Consejo de la Unión Europea de regulación, de vamos a hacer, de no sé qué, pero creo que nos queda mucho. O sea, este es un claro ejemplo de que estamos muy lejos de dejar de regular. Y ya para cerrar, Pedro, director de AvaTrade aquí en España, nada, me gustaría comentarte desde tu experiencia que nos dieras, toda la gente que se está iniciando en el mundo de las inversiones, qué consejo darías o consejos para esas personas que quieren avanzar financieramente. Educación, formación. Eso es lo más importante. En realidad, meterte en un mundo como este de las inversiones, me da igual en derivados que en contados. Si no conoces, estás abocado a perder dinero. O sea, al final todo esto es un juego de suma cero, es decir, lo que pierde uno lo gana otro. ¿Y quién lo va a ganar? El que esté más formado. El que esté más formado, el que sepa más, el que conozca mejor el mercado, el producto que vas a operar, ese es el que va a ganar el dinero y tú lo vas a perder. Vas a ser el primo que pierdas. Entonces, mi mayor consejo es fórmate. Fórmate antes de entrar, conoce qué es todo, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, ten tu cuenta demo, todos tus experimentos con tu cuenta demo y ya, bueno, pues lánzate a intentar poquito a poco conseguir rentabilizar esos ahorros que tienes, que es lo que estás buscando. Pues perfecto, Pedro, un placer, director de AvaTrade, hoy aquí con nosotros en La Campana. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Os esperamos en los nuevos programas y episodios de La Campana, aquí con más educación financiera con Alberto Chan. Un cordial saludo.